Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada semana seguir los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, guiados por David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy vamos a ir con una historia que al menos yo desconocía, de un tal Elias Lagarde, un sefardí francés que trató de implantar viñedos en la colonia de Virginia en Estados Unidos, pero sin demasiado éxito, ¿no? Ahora nos cuentas esta historia. Sí, así es. Elias Lagarde, o Legarde, o Lagardo, de hecho, llegó a los Estados Unidos siendo el primer judío sefardí, el primer judío que llegara a esas 13 colonias, digámoslo, recién fundadas de la colonización británica en América. Había nacido en 1593 en Languedoc, allí en la Occitanie, que es el sur de la Francia, y llegó a Elizabeth City, en Virginia, así que luego se instala allí en James City también, y había llegado en el HMS Abigail en 1621. Entonces llegó para trabajar, en específico para enseñar a los colonos británicos que poblaban esta primitiva Norteamérica, a que produjeran vinos. Entonces era un viñerón, un vinícolo, y había llegado junto con Anthony Bonal, también de allí de Francia. Según Leon Honner, Elías vino de Languedoc y fue contratado para ir a la colonia a enseñar a la gente cómo cultivar uvas para el vino. Pero ¿por qué era necesario esto en esta colonia tan recién creada? Es porque esa compañía de Virginia, que había sido persistente en sus esfuerzos por encontrar cultivos e industrias rentables desde el inicio de su colonia, necesitaban por ejemplo, la industria vinícola, y estamos familiarizados con el predominio de la producción, pero de tabaco. Entonces, sabemos bien que en estas tierras se habían dedicado era a la producción de tabaco, más no a otra como fuera la del alcohol, la del vino. Entonces, fue tan rentable en realidad ese tabaco que se convirtió incluso en la moneda de facto durante un siglo, pero no fue la única empresa que se intentó. Entonces ya vamos a ver cómo la industria vinícola era la contraparte, la competencia que se intentó implantar como un emprendito en Norteamérica. Y de hecho el rey Jacobo, o King James, como también le llaman, estaba consternado por ese vicio que significaba el tabaco. También recordemos que el tabaco, dicen, fue descubierto por Luis de Torres, cuando llega primeramente con Colón a ese San Salvador. Allí descubren el tabaco cuando ven a los nativos, a los indígenas que lo fumaban, que lo utilizaban como de una forma ritual también, y llenan los barcos españoles con este tabaco, que cuando llega a Europa, cuando llega a España, cuando llega a Sevilla, se vuelve un boom, se vuelve el vicio nuevo de la época, se convierte en algo muy importante en toda Europa, e incluso es la Iglesia Católica la que dice que este vicio era demoníaco, que no era posible que de un hombre saliera humo, que tenía que ser obra del demonio. Entonces, bueno, el tabaco se había convertido en una industria muy importante, muy rentable sobre todo. Sin embargo, el rey Jacobo, que recordemos bien,
era sexto de Escocia y primero de Inglaterra, estaba en contra de este vicio que suponía la industria del tabaco, y además entonces prestó su propia influencia para crear otras vías económicas alternas para que los colonos continuaran produciendo allí. Entonces se cuenta que con la bendición del rey, el cultivo de la uva, la industria vinícola y también la industria textil, en especial de la seda, la morera, fue patrocinada por él, digámoslo en primera instancia. Luego vemos en un libro que se llama Extractos de A History of Winemaking in America por Thomas Pinney. Vemos que dice que en la declaración verdadera de la herencia de la colonia en Virginia, que es de 1610, la oficial, y por lo tanto que no es del todo confiable o comprobable, un tratado escrito para recaudar nuevos fondos para la compañía después de esa desastrosa época de hambre, de una hambruna que se vive entre 1609 y 1610. Escuchamos de franceses, lo cual es bastante raro porque recordemos que los franceses desde fundadas estas colonias y desde casi que el descubrimiento se habían peleado con los ingleses por ver quién se hacía con las tierras, pero escuchamos de franceses con Lord de la Loire, que preparándose para plantar vides, dice que quienes prometen confiadamente que dentro de 2 años podemos esperar una cosecha abundante. Entonces este Lord había, por orden de su rey, traído a estos vignerons, a estos franceses, entre esos Elías Lagarde, que era un judío sefardí nacido en Languedoc, como ya vimos. Y en 1622, por orden del rey, King James, la compañía distribuyó copias de His Majesty's Gracious Letter al Earl of Southampton, que es de Londres, de 1622, y está escrito por John Bonnell, que era un maestro viñerón, un maestro vinícola, un enólogo si se quiere, y además era fabricante de morera, era fabricante de seda del rey. Este es el amigo de Elías Lagarde. El tratado incluso llevaba el sello real, el sello del rey. Entonces John Bonnell envió a su hijo Anthony, que ya veremos es Anthony Bonal, sí, anglicaniza el apellido Bonnell. Lo envía a la colonia americana Virginia, y su nombre aparece en el disco, aparece en la historia ahora como Anthony Bonal, que es su mismo nombre pero anglicanizado. Uno de los compañeros de Bonal fue Elías Lagarde, que era un compañero viñerón que había sido reclutado para crear esta nueva empresa para el mejoramiento de todos los colonos y para la satisfacción del rey, como una competencia, una contraparte contra esa industria del tabaco que ya se había apoderado de la economía local y que conllevaba un vicio que para algunos era peor, o aún es peor que el vicio que tiene que ver con el vino, con el alcohol. Entonces Elías Lagarde, que había nacido en 1586, a finales del siglo, en la región francesa de Languedoc, y en 1624 en Munster se había instalado allá en Elizabeth City, que aparece allí como Elías Lagardo, digamos, ya más incluso castellanizado. Era un hombre libre de 38 años, recordemos que en este lugar de Francia y en esta nueva colonia había cierta tolerancia por los judíos, con algunas excepciones de compañías jesuitas o compañías protestantes. Entonces en la casa de Anthony Bonal es donde se establece él, donde arriba, donde llega, donde se instala, y llega en ese barco del Abigail, llega junto a Anthony Bonal. Entonces la curiosa ortografía también de Lagardo
solo se encuentra una vez. Se puede ver fácilmente como un acento francés puede enfatizar la consonante final de tal manera que se interpretase como si tuviera una vocal final, entonces lo ponen como lagardo, no lagarde sino lagardo. Seguramente francés, claro está, y al igual que la otra media docena de vignerons de Huguenot que habían sido reclutados y enviados con una misión singular. Entonces, llega junto con hugonotes a esta recién creada América, pero esta misión falló, fracasó ese intento de establecer esas vides prometidas de Málaga, que nunca llegaron a cruzar el Atlántico y en ningún número, y los detractores de esta nueva industria, este nuevo emprendito, se pusieron en marcha en un año, llamando el esfuerzo un fracaso y utilizando a estos franceses como chivos expiatorios. Entonces terminan siendo los franceses hugonotes y este judío utilizados como cabeza de turco, si se quiere, como señala el extracto final de Pini, que dice anotaciones al pie de página de Pini que están allí incluidos en lo que él deja como reseña. Entonces los desafortunados vignerons o vinícolas franceses fueron ese principal chivo expiatorio, y en 1621 el gobierno recibe instrucciones de Londres de que se ocupara de que a los franceses no se les permitiera abandonar el cultivo de la vid por el tabaco o cualquier otro producto inútil. Entonces acusan a los franceses, acusan a estos vignerons que habían importado de ser los culpables de que esta industria no floreciera, y además les prohíben que se dediquen a algo diferente a la industria vinícola, es decir, no podían ni acercarse al tabaco, casi que so pena de muerte, ni a ningún otro cualquier producto inútil para la época y para King James y los británicos. Luego, 7 años más tarde, momento en el que se habían falsificado todas las esperanzas originales de producir una gran mercancía de vino, o sea, ya frente al fracaso inminente y al fin de ese empréndito, el Consejo Colonial se quejó a Inglaterra de que los vignerons enviados aquí no entendían el negocio, o que incluso ocultaban su habilidad, porque gastaron su tiempo con poco propósito, lo gastaron en otras cosas, incluso con interés en dedicarse al tabaco. Luego, 4 años más tarde, en un acto de la asamblea se ordena que se prohibiera a todos los viñadores o vinícolas franceses y sus familias plantar tabaco como castigo por sus crímenes. Entonces ahora vemos es que se les acusa por crímenes. Se afirmó, deliberadamente oculta su habilidad, descuido plantar vides ellos mismos, se les acusa de negligencia si se quiere, y también habían arruinado ese viñedo que fue de un gran alto costo. Entonces se les acusa de todo, de un gran alto costo que había tenido ese viñedo, que había sido plantado por el encargo de esa última compañía. Pero ¿qué base podía tener una acusación tan extraña como esta? Quizás un pasaje de un tratado de 1650 nos deje entenderlo, que es sobre esta cuestión, el Virginia Richly and Truly Valued de Edward Williams. Williams dice: se supone que su información se deriva de John Ferrar, que había estado en esa colonia, y dice que los colonos no cumplieron con su acuerdo con los franceses. Entonces vemos más bien que los colonos británicos, en su mayoría y puritanos, no se habían entendido con los franceses y no habían cooperado. Dice que los contratos como sirvientes para ese empleo, para el cultivo de la vid, porque abortó involuntariamente, no sé, habiendo roto la promesa con ellos y obligado a trabajar más bien en calidad de esclavos, no pude sino expresar su resentimiento por ello,
y tenía un buen color de justicia para ocultar su conocimiento en recompensa de la dura medida que se les ofreció. Entonces, si eso no hubiera sucedido, se lamenta Williams, Virginia ya sería una gran tierra vinícola, bendecida con esa felicidad, esa riqueza, esa fertilidad también, que está relacionada con la vid, con el vino, con la uva. Entonces, Elias Lagarde luego se establece en 1627, allí en esas tierras, arrienda una parcela de unos 100 acres en Harris Creek a John Arundel, que era un conocido hombre de aquella época, el 14 de mayo de ese mismo año, y luego en abril de 1633 alquila otro terreno de unos 12 acres en Book Row, contiguo a la tierra de William Cronet y James Bonal, entonces, que además eran sus compatriotas franceses y también sus amigos, y el mes siguiente consigue otra parcela de unos 100 acres en el lado occidental de Harris Creek, que esa tierra había sido anexionada luego en 1637 al condado de Lower Norfolk. Entonces, en realidad no sabemos qué pasa con Lagarde. Estas tierras las tuvo que alquilar para algo, quién sabe si para tabaco o si para intentar promover el vino, aunque muy raro sería porque digamos que ya estaba eliminada la esperanza, pero no tenemos ese registro. Y luego Elias Lagarde desaparece de los registros después de estas transacciones de una cantidad considerable de tierras. Es posible que haya vivido varios años más, pero en realidad no sabemos ni qué cultivó ni qué pasó, porque digamos desaparece del registro. Lo que sí sabemos es que lo más probable es que se haya casado y haya tenido un hijo en esas tierras, un hijo llamado Thomas, cuyo nombre se traduce además en inglés como Eligut o Iligut, y dado el desprecio que los colonos acumularon sobre los franceses y sobre los viñedos, no es de extrañar en absoluto que Thomas pusiera su nombre en inglés como para eliminar ese origen judío, ese origen francés que capaz causaba bastante prevención a estos colonos británicos, y una mejor aceptación y una oportunidad para cultivar tabaco fueron un incentivo suficiente como para quedarse en estas tierras. Entonces el único hijo dice que es probable que Elías muriera poco después, y su madre también. Con quien se casó es un misterio. Los investigadores de Aligut antes de la era del internet lo sabían, se puede decir. Entonces desde esa era quizá se casó con Rebeca Isaki, es decir, también una judía. El origen de esas raíces judías de Rebeca Isaki es sin duda que también además era una mujer muy hermosa, simplemente no era su esposa tal vez, pero en los últimos tiempos se ha presentado como tal. Entonces luego dice también Leon Huner, que es el curador de la Sociedad Histórica Judía Estadounidense, escribió en 1915, cuando tuvo ese cargo, dice que el erudito que en realidad se cita es a Cyrus Adler, quien mismo cita, en el que se basa luego otro investigador, Houghton, nombra que Elías Lagarde, de 38 años, llegó en 1621. El señor Lagarde es probablemente el primer judío en llegar al viejo dominio, y en 1624 aparecen también los nombres de Joseph Mouse y Rebecca Isaac, pero no hay evidencia que fueran judíos, pero evidentemente sus nombres y sus apellidos nos llevan a esto. Sin embargo, si se ve en un manuscrito real, es solo una interpretación de que la E es una O, con relación a Lagarde. Mirando la preponderancia de esa evidencia, él es lo que se dice que es, un viñerón francés y nada más. El título del primer judío en Estados Unidos debería encontrar a su legítimo dueño,
que sería más bien Isaac Jacob, que vivía en Northampton en 1664. Entonces, esto es nuestra historia de hoy. Bueno, una historia apasionante porque vemos ahí una mezcla de muchos elementos, de judíos, de hugonotes, de ingleses y franceses en una colonia en Estados Unidos. Así que, como vemos, los pasos de Sefarad en este nuevo mundo son muchos, pero hay que seguirlos con mucho cuidado, tal como haces tú. Muchas gracias por acercarnos a estos personajes, David. De nada.